es muy... Nos gusta mucho responder, o voy a decirlo de otra manera. Es muy fácil contestar esa pregunta diciendo, por supuesto que no pertenezco al grupo alguno. Soy yo y yo misma, ¿no? Que es soy independiente, soy autónoma, etcétera, etcétera, que es más o menos la respuesta más aceptada, ¿no? con este tipo de preguntas. La cuestión es que no es cierto, ¿no? O sea, que de alguna manera implícita o explícita, de múltiples maneras, pues un escritor es un ciudadano y un escritor es parte, quiera o no, de un diálogo, ¿no? de un diálogo que ya dependerá de tradiciones de lectura y dependerá de afinidades, ya sea muy concretas y prácticas o más bien abstractas, ¿no? Pero en términos de lo que me preguntas sobre las escritoras mexicanas, yo creo que afortunadamente hay proyectos muy distintos. Yo creo que no se puede hablar de una literatura o de una tendencia de literaria escrita por mujeres. Creo que ha habido muchas, lamentablemente se leen poco todavía, ¿no? Y hay una variedad de preocupaciones y de exploraciones bastante amplias. Es decir, en ese sentido todas y todos estaríamos independientes, pero creo que dentro de estas abanico de posibilidades, pues sí hay ciertas obsesiones y proclividades, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me ha interesado mucho la relación entre la historia y la literatura. Para mí la cuestión de la ficción documental ha sido central. He estado muy metida y muy involucrada con la cuestión de la escritura electrónica, de la publicación digital. He sido muy militante respecto como soy profesora y lidio con estudiantes, con promover cuestiones con la promoción de la lectura como tal, ¿no? ¿Qué más? Me interesan mucho, sobre todo, los libros que más me apasionan suelen ser libros que arriesgan, son libros que exploran críticamente los caminos señalados por otros libros. Entonces me gustan los libros que me mueven el tapete. Me gustaría pensar que los libros que estoy escribiendo son de ese tipo, libros que algunos denominarían como experimentales, pero yo creo que cualquier literatura, cualquier libro, si no es experimental, pues entonces es muy aburrido escribirlos, ¿no? Entonces digamos que esas características son de las que estoy muy consciente y las que asumo, y hay muchas otras que no sé, que después me dicen y que a lo mejor son ciertas y a lo mejor no sé. Y con este tipo de características pues, se han formado una serie de complicidades con a veces autoras y autores de mi generación, pero sobre todo con autores más jóvenes también. Y yo estoy a gusto con eso. Creo que está bien leernos críticamente. Yo especialmente como me dedico a dar clases, pues tengo que estar leyendo a gente de mi generación, a gente de generaciones futuras, y tengo que tener algo que decir al respecto con mis estudiantes, ¿no? Cristina, dices tú que te gusta la literatura que arriesga. ¿Tú qué arriesgas con Shanghái, Verde Shanghái? Hay varias cosas aquí hay dos o tres cositas, digamos en términos ya de fábrica, ¿no? De manufactura. Hay un rejuego aquí con algo que nos ha permitido hacer mucho los soportes digitales, que tiene que ver con el escritor como un copy-paster, ¿no? El escritor como alguien que está reescribiendo el lenguaje público. En Verde Shanghái, por ejemplo, hay una intención muy clara al respecto con esta recuperación, este retrabajar un libro que ha desaparecido, que es un libro mío, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que en términos de estrategias y de lazos, con una cierta conversación con la comunidad de escritores contemporáneos, por ahí hay algo que a mí me ha interesado mucho, que me intriga, por lo que tiene que ver de la relación entre la escritura literaria y el discurso
el lenguaje, el discurso público, ¿no? Entonces aquí cuando entran las noticias, cuando entran los cachitos de otros autores, cuando entran citas que no están entrecomilladas, cuando entran partes de las noticias de lo que está pasando, ¿no? Hay este intento del libro que es un anfitrión, ¿no? Un libro que está abrazando pero subvirtiendo muchos de estos otros elementos en una estructura que no es lineal, en una estructura que se plantea una cierta forma de yuxtaposición que no es evidentemente nueva, pero que bueno, está manejada de una manera que espero que le corresponde a la naturaleza del libro, ¿no? Pero estoy hablando de esto más en términos, digamos, ya de fábrica, digo yo, como de estrategia, pero yo creo que un libro en general, creo que entre más conscientes estemos del tipo de tradiciones con el que ese libro está dialogando, es mucho mejor, porque de esa manera nos vamos a poder alejar de esas tradiciones críticamente. Creo que el trabajo de un libro es precisamente ese, irse alejando, ir ampliando nuestro sentido de lo real e ir proponiendo una manera de percibir el mundo. ¿Sí? Según yo, no nada más estamos leyendo una historia, según yo, estamos participando de un ritual a través del cual estamos produciendo lo real. ¡Wow! Gracias. Sí, eso es cierto, con los libros podemos cambiar el mundo, pero si yo no creyera eso, ¿para qué los escribiría? ¿No?